Manifestazio honek amaiera ematen dio haurreskolentzako bizi baldintza duinen alde bizi izan dugun greba egunari. Eskerrak eman nahi dizkizuegu, hori posible egin duzuen pertsona guztiei. Eskerrak egunero ikasgelan larrua uzten duzuen aurrezitzailei. Eskerrik asko egunero gure espazioak zaintzen dituzuen zerbitzu anitzetako langileei. Gure borroka zuena ere badela ulertzen duzuen familiei ere eskerrik beroenak. Eskerrik asko gaur gurekin izan diren eta borroka honen etorkizuna diren aurrezkuntzako ikasleei. Eskerrak eman nahi dizkiegu beren babesa erakutsi duten sindikatu eta erakundeei, beren oinarriak parte hartzera animatuz. Eta eskerrik asko egunero babes eta elkartasun mezuak bidaltzen dizkigun gizarte osoari. Baina greba eguna hemen amaitzen bada ere, gure borrokak inoiz baino indartsuago aurrera jarraitzen du. Gure egunerokoa eskolan oso gogorra da. Batzuetan guretzat, baina bereziki gogorra aurrentzat. Aurreskolak eta bertan lan egiten dugunok oso bizipen eta esperientzia positiboak eskaintzen ditugu. Pertsona heldu berriekin lotura seguruak, esperientzia motorrak, sensorialak, kognitiboak, afektiboak eta batez ere harremanezkoak. Eskolan, espazio bat aurkitzen dute non izan, non eman eta jaso, eta non ikasi besteak kontuan hartzen, horrela ulertuz mundua ez dela bere inguruan biratzen. Sujetu autonomo, gai eta trebe bihurtzen dira. Baina aurreskolan ere gehiegizko exigentziaz ikasten dute itxaroten. Itxaroten ikastea funtsezkoa da, baina zenbat denboraz? Zenbat denbora itxaron behar dute ikusiak izateko? Zenbat denbora itxaron behar du 6 hilabeteko haur batek jateko? Eta ura eman diezaioten edo loari uzteko behar duen kontaktua jaso dezan? Zenbat denbora itxaron behar dute oinetakoa janzten laguntzeko? Eta haien txanda iristen denean, ratia hobek ez digute uzten behar duten denbora geldoa, samurra eta atsegina eskaintzen beste 15 ere zain daudelako. Honetan pentsatzen dugunean, frustrazioak inbaditzen gaitu, taldeak handiegiak dira. Funtsezkoa da kolektibidadean haztea, baina bizi dugun masifikazioa onartezina da adin hauetarako. Eta hezitzaile bakoitzeko haur kopuruak ezinezkoa egiten du taldearen barruan subjektu bakoitzaren indibidualtasunari arreta ematea, bere bizitzan ezinbestekoa den une batean. Horrengatik, funtsezkoa da ratioa jeistea eta taldeak txikitzea. Askoz gehiago dira gure aldarrikapenak, 0-3 benetako hezkuntza ziklotzat onartua izan dadila, bertako profesionalak irakasle bezala aitortuak izatea, kontratu prekarioekin amaitzea, eta aurrek atsedenerako eskubidea izatea gutxienez besteek bezala. Edonola ere, gainerako hezkuntza zikloak bezala kudeatu beharko litzateke, eta gainera doako ziklo unibertsala eta kalitatezkoa izan beharko litzateke. Klase politikoak paktu bat sinatu zuen 2022an eta 4 urte geroago bete gabe jarraitzen du. Hitz hutsak, bide hori egiteko asmorik ez dutenak. Borrokan jarraitzea besterik ez zaigu geratzen. Gogoratu nahi diegu Madrilen hilabete bat daramatela greba mugagabean. Nafarroako langileen kolektiboa gara, estatuko kolektibokoak ere bagara, eta haiekin batera bizi baldintza duinen alde borrokatzen dugu gure herrietan, hirietan eta behar den lekuetan. Bizi baldintza duinen alde. Esta manifestación culmina el intenso día de huelga que hemos vivido por unas condiciones de vida dignas para las escuelas infantiles. Queremos dar las gracias a todas y cada una de las personas que han hecho esto posible. Gracias a las educadoras infantiles que os dejáis la piel cada día en el aula. Gracias al personal de servicios múltiples que cuidáis nuestros espacios cada día. Gracias a las familias que comprendéis que nuestra lucha es también la vuestra. Gracias a las estudiantes de educación infantil que hoy nos han acompañado y son el futuro de esta lucha. Gracias a algunos sindicatos y organizaciones que han mostrado su apoyo animando a sus bases a participar. Y gracias a toda la sociedad que nos envía mensajes de apoyo y solidaridad cada día. Pero aunque el día de huelga acaba aquí, nuestra lucha sigue y lo hace más fuerte que nunca. Nuestro día a día en la escuela es ciertamente muy intenso. A veces duro para nosotras, pero especialmente duro para los niños y niñas.
Que la escuela infantil y las que trabajamos en ella proporcionamos vivencias y experiencias muy positivas es una realidad. Vínculos seguros con nuevas personas adultas, experiencias motrices, sensoriales, cognitivas, afectivas y sobre todo relacionales. En la escuela encuentran un espacio donde ser, donde dar y recibir y donde aprender a tener en cuenta a los otros, comprendiendo así que el mundo no gira a su alrededor. Se convierten en sujetos autónomos, capaces y competentes. Pero en la escuela infantil también aprenden con excesiva exigencia a esperar. Aprender a esperar es fundamental. Pero, ¿durante cuánto tiempo? ¿Durante cuánto tiempo tienen que esperar para ser vistos? ¿Durante cuánto tiene que esperar un bebé de 6 meses para comer? ¿Y para que le den agua? ¿O para recibir el contacto que necesitan para abandonarse al sueño? ¿Durante cuánto tiempo tienen que esperar para que les ayudes a ponerse el zapato? Y cuando llega su turno, estas ratios no nos permiten dedicarles el tiempo lento, tierno y amable que necesitan, porque otros 15 están esperando también. Cuando pensamos en esto, la frustración nos invade. Los grupos son demasiado grandes. Es fundamental crecer en colectividad, pero la masificación que vivimos es inasumible para estas edades, y el número de niños y niñas por educadora hace imposible que se pueda atender dentro del grupo la individualidad de cada sujeto en un momento vital de su vida. Por eso es fundamental bajar la ratio y las agrupaciones. Son muchas más nuestras reivindicaciones: que el 0-3 sea reconocido como ciclo educativo, que sus profesionales sean reconocidas como docentes, acabar con los contratos precarios y que estos niños y niñas tengan derecho al descanso, por lo menos como los demás. En cualquier caso, debería ser gestionado como el resto de ciclos educativos, además de ser un ciclo gratuito de verdad, universal y de calidad. La clase política firmó un pacto que 4 años después sigue sin cumplirse. Palabras vacías, caminos que no tienen ninguna intención de recorrer. No nos queda otra que seguir luchando. No queremos dejar de recordar a las compañeras que en Madrid llevan ya un mes de huelga. Somos el colectivo de trabajadoras de Navarra, que también pertenecemos al colectivo estatal, y junto a ellas luchamos por unas condiciones de vida dignas en las escuelas infantiles de nuestros pueblos, ciudades y allí donde haga falta. Por unas condiciones de vida dignas en las escuelas infantiles.